Hola, 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 amantes de las series y, en especial, de las series turcas. Qué gusto enorme tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén todos súper bien, con muchísimas ganas de descubrir nuevas historias y personajes que nos hagan suspirar, reír, llorar y, por supuesto, engancharnos hasta el final. Hoy vamos a hacer un viaje juntos, un viaje a través de las tierras de Turquía, pero sin salir de sus casas, porque les traigo nada más y nada menos que una selección de 10 series turcas completas que, si todavía no las han visto, tienen que ponerlas en su lista ahora mismo. Sí, así como lo oyen, 10 maratones potenciales que los van a dejar completamente atrapados. Si eres como yo, que una vez que empieza una serie turca ya no puede parar, entonces este vídeo es definitivamente para ti. No se me escapa ningún detalle, así que vamos a ver desde romances épicos hasta intrigas palaciegas, pasando por dramas familiares que nos tocarán el corazón. Pero antes de que nos sumerjamos en este mundo fascinante, no se olviden de ese pequeño gran favor. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así podrán disfrutar de muchísimo más contenido como este, con reseñas, recomendaciones y análisis de sus series favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con este maratón turco que los va a dejar con la boca abierta. La primera serie de la que les quiero hablar es una joya que combina romance, misterio y un toque de magia. Me refiero a Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocemos en español. Imagínense un mundo donde las responsabilidades y las expectativas sociales chocan con los sueños y la libertad personal. Nuestra protagonista, Sanem, una joven espontánea y soñadora, se ve envuelta en un juego de identidades y mentiras al entrar a trabajar en una agencia de publicidad. Allí, conocerá a Can, un fotógrafo carismático y aventurero, que regresa a Estambul tras años viajando por el mundo. La química entre ellos es innegable, pero sus personalidades opuestas y los obstáculos que se les presentan harán que su relación sea un auténtico torbellino. Erkenci es una serie refrescante, llena de paisajes preciosos, situaciones cómicas y momentos realmente emotivos. Si buscan una historia de amor que los haga reír, llorar y suspirar, esta es una opción perfecta para comenzar su maratón. Además, la banda sonora es absolutamente encantadora y se te quedará pegada en la cabeza por días. Prepárense para enamorarse de Sanem y Can, y de la magia que crean juntos. La segunda serie que les traigo es un drama familiar con giros inesperados que los mantendrá al borde del asiento. Kara Sevda o Amor Eterno. Esta historia nos presenta a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos muy diferentes que se enamoran perdidamente. Sin embargo, las presiones familiares y las maquinaciones de un tercero harán que su amor se vea truncado. Años después, el destino los volverá a unir, pero las circunstancias serán muy distintas y los secretos del pasado volverán a atormentarlos. Kara Sevda es un melodrama clásico, pero con una producción impecable y unas actuaciones que te llegarán al alma. Las escenas de amor son apasionadas, los momentos de tensión te harán contener la respiración y los giros argumentales te dejarán sin palabras. Es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, el sacrificio y las consecuencias de nuestras decisiones. Si son de los que disfrutan con los dramas intensos y las historias de amor que lo superan todo, Kara Sevda es una apuesta segura. Además, el final de la serie es uno de los más comentados y polémicos, así que prepárense para debatir con sus amigos. Vamos ahora con Medcezir, una serie que nos lleva a la vida de Yaman, un joven de un barrio marginal que tiene la oportunidad de cambiar su destino al ser adoptado por una familia adinerada. En su nuevo entorno, conoce a Mira, una joven rebelde y carismática, de la cual se enamora perdidamente. Sin embargo, su amor no será fácil y tendrán que superar las diferencias sociales, los prejuicios y las intrigas de su entorno. Medcezir es una serie que explora temas como la identidad, la pertenencia y la lucha por encontrar nuestro lugar en el mundo. Las actuaciones son sólidas, la banda sonora es muy pegadiza y la trama te engancha desde el primer episodio. Es una historia que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, la amistad y el amor verdadero. Si les gustan las series que te hacen sentir y pensar al mismo tiempo, Medcezir es una excelente elección para añadir a su lista. Si lo que buscan es una historia de amor con un toque de comedia y mucha química entre los protagonistas, entonces, Kiral Casco, Amor de Alquiler es su serie. Defne es una joven camarera que se ve envuelta en un juego de seducción cuando acepta un trato para enamorar a Omer, un exitoso diseñador de zapatos. Lo que comienza como un simple acuerdo, pronto se convierte en algo más profundo y los sentimientos reales empiezan a surgir. Los malentendidos,
Las situaciones cómicas y las chispas que saltan entre Daphne y Homer harán que se enamoren de esta serie. Kiral Kask es una serie fresca, divertida y muy entretenida, ideal para desconectar y pasar un buen rato. Si buscan una historia de amor ligera, pero a la vez adictiva, esta es una de las mejores opciones que tienen. La química entre los protagonistas es simplemente explosiva y te mantendrá pegado a la pantalla. Ahora vamos a subir un poco la intensidad con Dierde o Intruso, una serie de acción y suspense que te dejará sin aliento. Dos hermanos separados al nacer terminan trabajando en lados opuestos de la ley, uno como policía infiltrado en la mafia y el otro como miembro de esa misma mafia. A medida que sus caminos se cruzan, tendrán que luchar contra sus propios demonios, mientras descubren los secretos de su pasado. Dierde es una serie que te mantendrá en tensión constante, con giros inesperados y escenas de acción muy bien logradas. Las actuaciones son excelentes y la trama te atrapa desde el primer episodio. Si les gustan las series que te hacen morderte las uñas y que te mantienen al borde del asiento, Dierde es una opción que no pueden dejar pasar. Además, la relación entre los hermanos es muy emotiva y te hará reflexionar sobre la lealtad y el sacrificio. Cambiando un poco el género, les recomiendo Dirilis, Ertuğrul o Resurrección, Ertuğrul, una serie histórica que nos lleva al siglo XIII, a la época de la fundación del Imperio Otomano. La serie sigue la vida de Ertuğrul, un guerrero turco que lucha por la supervivencia de su tribu y por la justicia en un mundo lleno de intrigas y conflictos. Dirilis, Ertuğrul es una producción ambiciosa y espectacular, con batallas épicas, vestuarios increíbles y una ambientación muy cuidada. Es una serie que te enseña sobre la historia de Turquía y te sumerge en un mundo de honor, valentía y lealtad. Si les gustan las series históricas con mucha acción y drama, Dirilis, Ertuğrul es una opción imperdible. Además, te dejará con ganas de conocer más sobre la historia y la cultura turca. Para los amantes de las historias de amor con toques de fantasía y misterio, les tengo Zalim Istanbul o Estambul Cruel. Esta serie nos presenta a dos familias, una rica y poderosa, y otra pobre y humilde, cuyos destinos se entrelazan por una serie de eventos inesperados. El amor prohibido entre dos jóvenes de estas familias desencadenará una serie de intrigas y conflictos que pondrán a prueba la lealtad y los lazos familiares. Zalim Istanbul es una serie con una trama muy adictiva, llena de giros inesperados y personajes complejos que te harán reflexionar sobre la ambición, la envidia y el poder. Las actuaciones son muy convincentes y la producción es impecable. Si les gustan las series que te mantienen enganchados desde el primer episodio hasta el final, esta es una opción perfecta. Volvemos al romance con Tafilias o Amor en la azotea, una comedia romántica que nos cuenta la historia de Kerem y Ayse, dos jóvenes que se ven obligados a casarse por una noche para evitar un escándalo. Lo que comienza como una farsa, pronto se convertirá en algo más profundo y sus sentimientos empezarán a crecer. Afilias que es una serie fresca, divertida y muy entretenida, perfecta para pasar un buen rato y reírse a carcajadas. La química entre los protagonistas es muy palpable y te hará enamorarte de sus personajes. Si buscan una serie que te haga sentir bien y que te levante el ánimo, Afilias que es una excelente elección. Además, los personajes secundarios son igualmente encantadores y te harán pasar momentos inolvidables. Ahora les recomiendo Senkal Kapm o Llamas a mi puerta, una serie que nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso arquitecto, para recuperar una beca. Lo que empieza como un simple trato, pronto se convertirá en una relación llena de amor, pasión, y por supuesto, muchos malentendidos. Senkal Kapm es una serie refrescante, con una trama original y unos protagonistas que te robarán el corazón. Si buscan una serie de amor divertida y que te haga suspirar, esta es una opción que no pueden dejar pasar. Además, la banda sonora es muy pegadiza y te dejará con ganas de escucharla una y otra vez. Y para terminar este maratón, les traigo Çukur o El Pozo, una serie de acción y drama que nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia en Estambul. La serie sigue la historia de la familia Koval, una familia que controla el barrio de Çukur, y sus luchas por mantener el poder y proteger a su gente. Çukur es una serie con una trama muy intensa, personajes complejos y escenas de acción que te dejarán sin aliento. Las actuaciones son impresionantes y la producción es de primera calidad. Si les gustan las series que te hacen morderte las uñas y que te mantienen al borde del asiento, Çukur es una opción que no pueden dejar de ver. La serie explora temas como la familia, la lealtad y el sacrificio, de una manera muy conmovedora. Y bueno,
Amigos, llegamos al final de este increíble maratón turco. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por estas 10 series que, en mi opinión, son imprescindibles. Hemos viajado desde romances de ensueño hasta dramas intensos, pasando por acción trepidante e intrigas palaciegas, de todo un poco para todos los gustos. Recuerden que lo más importante es dejarse llevar por estas historias y disfrutar de cada personaje y cada momento. Estas series tienen algo especial que te atrapa y te hace sentir parte de ellas. Hemos visto que las series turcas tienen un encanto único, una manera muy especial de contar historias y de conectar con el público. Ahora que ya tienen esta lista de 10 series completas, espero que se animen a verlas y a sumergirse en este maravilloso mundo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por llegar hasta el final de este vídeo, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Me encanta compartir con ustedes mis recomendaciones y saber que disfrutan de las mismas pasiones que yo. Ahora, me encantaría saber cuál de estas series les ha llamado más la atención, o si ya han visto alguna. ¿Qué les pareció? No duden en dejarme sus comentarios aquí abajo, estaré muy feliz de leerlos y de responder a sus dudas. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de dejar ese like que tanto nos ayuda, de compartirlo con todos sus amigos y familiares amantes de las series turcas. Y si todavía no se han suscrito al canal, ¿a qué esperan? Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que siempre tendremos nuevas recomendaciones, reseñas y análisis de sus series favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, me despido. No sin antes desearles que tengan un excelente día y que disfruten mucho de sus maratones turcos. ¡Hasta la próxima!